Muy buenas a todos y a todas. Nuevamente hoy traemos un vídeo para explicar un concepto bastante importante a la hora de mantener una buena salud de los discos, ¿vale? Y evitar que estos se vayan desgastando o se puedan ir fisurando y que al final pues termine en algún tipo de discopatía, ¿vale? El concepto que vamos a explicar hoy es la armonía vertebral, ¿vale? En este caso, respetar la armonía vertebral, ¿vale? Es un importante concepto que quizá puede pasar desapercibido y cuando estamos bien y no tenemos ningún tipo de discopatía, pues es algo que no podemos notar ningún tipo de síntoma, no podemos notar nada que nos alerte o nos avise de si realmente está sucediendo algo negativo en los discos, pero una vez ya tenemos una discopatía, por supuesto que lo notamos de una forma más exagerada. Sin embargo, cuando no hay discopatía, nosotros podemos estar haciendo cosas a lo largo de nuestro día a día y esas cosas están o podrían estar generando el caldo de cultivo para que nuestros discos empiecen a deformarse y empiece todo este drama de cualquier tipo de discopatía, ¿vale? En ocasiones es algo que puede ser puntual, puede ser temporal y en ocasiones puede ser algo que ya definitivamente se materializa y después salir de ello puede ser un poco más complejo, ¿vale? Por tanto, saber prevenirlo, saber ser consciente de todo esto es lo importante y es lo que nos va a mantener siempre alertas en saber cuidar todos estos hábitos, que en este caso hoy va a ser muy relacionado con la postura, con la higiene y sobre todo algo estructural, ¿vale? Esto es algo que puede venir tanto por una mala ergonomía o por algo postural, como que también puede venir por algo estructural, por algún tipo de desbalance en la musculatura, ¿vale? Entonces vamos a empezar a explicar el concepto, ¿vale? Vamos a separar esto así y así para que se vea más claro, ¿vale? Y bueno, básicamente aquí tenemos toda la estructura de la columna vertebral. Como veis hay unas curvaturas naturales, tenemos las tres secciones, las cervicales, las dorsales torácicas y las lumbares. Y toda esta estructura, como veis, es muy compacta y en toda ella existe un eje natural, un equilibrio muy exacto, muy preciso, que lo que hace es que se reparta la carga de forma homogénea en todos los discos y en toda la columna, ¿vale? Como muchos y muchas de vosotros y de vosotras ya sabéis, los que habéis leído los libros, aquí es donde se conecta todo, aquí está todo, y cuando esto deja de estar en equilibrio o empiezan a haber problemas, la vida puede empezar a ser bastante difícil, bastante compleja, si no es que a veces incluso hasta imposible, ¿vale? Entonces, mantener este elemento sano, bien balanceado en su equilibrio, en su armonía, es realmente importante, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poquito más en detalle en qué consiste esto de la armonía vertebral, ¿vale? Cogeremos cualquier sección, ¿vale? Para entenderlo bien. Vamos a ver, por ejemplo, la sección lumbar y colocaremos aquí esta línea para poder ver el eje, ¿no? Este sería el eje natural, que en algunas personas puede ser que por condiciones estructurales de que haya una musculatura más tensa, una musculatura más larga, otra más corta, ya podría ocasionarse algún tipo de desorden, ¿vale? O de desviación o de desequilibrio. Y, bueno, pues podría condicionar a la postura, que sea, por ejemplo, una hiperlordosis, una lordosis mucho más pronunciada, mucho más exagerada, ¿vale? Mucho más exagerada y al contrario, dependiendo de los hábitos posturales que tenga esa persona, pues, bueno, se puede revertir lo que sería esta curvatura natural o el eje de armonía saldría temporalmente de esa armonía vertebral
y, bueno, adoptaría una postura o un eje distinto al que viene por naturaleza, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que también a nivel estructural pueden haber elementos que afecten, sobre todo a través de la musculatura, a la posición y al que esta armonía vertebral esté en conflicto o entre en conflicto, ¿vale? Entonces, independientemente de cuál sea la causa, ¿vale? Cualquiera de estos ejes pueden salir de su armonía temporalmente, ¿vale? Cuando a lo mejor nos agachamos de una forma convencional, una persona que no tiene problemas lumbares, pues todos podemos imaginar cómo se agacha, aquí vemos el torso, ¿vale? Y cómo se agacha hacia adelante doblándose, ¿vale? Y entonces esta curvatura lumbar pues sale de su eje de armonía y adopta una postura o un ángulo distinto, y que esto no tiene por qué ser malo, ¿vale? Si es temporal. El problema es cuando esto se hace de forma repetida y además, el peor de los casos, cuando se añade carga o peso, ¿vale? Esto pronto veremos qué es lo que sucede en los discos, pero bueno, de momento quedaos con el asunto del eje, ¿vale? El eje que está dentro de la armonía vertebral y que este eje puede desplazarse temporalmente sin que supuestamente haya unas consecuencias a nivel de discos, ¿vale? Pero, bueno, es algo que necesitamos hacer, al fin y al cabo esto es una articulación y los discos supuestamente están más preparados para unas cosas que para otras, ¿vale? Entonces, ya partiendo desde este concepto importante es que los discos suelen estar más preparados a sufrir presiones o compresiones que sean dentro del plano horizontal, que sea homogéneo, ¿vale? Que esté siempre bien repartido dentro del disco, ¿vale? Que esté, por ejemplo, si cogemos el disco L3, L4, si nosotros nos doblamos en esta postura y hacemos que el eje de armonía vertebral lumbar salga de su equilibrio, ese disco quizá ya deja de sufrir esa carga o esa presión de esta forma tan vertical dentro del plano horizontal, sino que no es tanto homogéneo, sino que se puede empezar a desplazar, ¿vale? Se puede empezar a desplazar. Entonces, como podemos imaginar, si se desplaza el punto de carga del disco a este punto de aquí y este se desplaza hacia este punto de aquí, pues lo que tendremos es un disco que lo que va a querer hacer o va a tener la intención o la predisposición es a querer salir hacia este lado, ¿vale? Va a querer salir hacia este lado, ¿vale? Entonces ahora veremos más imágenes en la siguiente diapositiva, ¿vale? Cuando volvemos a una posición erguidos normal, supuestamente el disco L3, L4, si está dentro de un buen balance estructural, debería de volver a su eje de armonía, ¿vale? Y entonces aquí la carga se reparte de forma homogénea en todo el disco y no hay intención de salir hacia ningún lado del perímetro, sino que la carga está bien repartida y lo que sería el núcleo reparte toda su presión a toda la periferia del anillo fibroso que encierra el disco. Entonces, esta forma de soportar la carga es la que el disco tiene mucha más resiliencia, ¿vale? Está mucho más preparado para esto que para lo que os acabo de explicar antes, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí, como ya habéis visto algunas personas que habéis leído el tercer libro, hay diferentes zonas de conflicto, ¿vale? Por lo general, son zonas donde no hay tanto bloque estructural de hueso y, bueno, básicamente está como más en volandas y lo que protege esa zona es más la musculatura. Entonces aquí hay mucha más movilidad y, por tanto, son zonas que en algún punto nosotros pues, podríamos terminar abusando de estas zonas en nuestro día a día y que sean las zonas más conflictivas, ¿vale? De la zona cervical, la zona dorsal y la zona lumbar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que os estaba explicando? ¿Qué es lo que sucede? Bien, pues cuando ese disco empieza a perder el eje dentro de la armonía
que debería haber en todo el tramo de vértebras, entonces es cuando empieza a haber esa deformación, ¿vale? La presión en el disco ya no se reparte de forma homogénea en todo su perímetro, sino que se concentra en diferentes puntos y eso obliga a que el disco quiera salir, quiera penetrar hacia un lado, ¿vale? Es que genera más presión dentro del disco en alguna zona del perímetro del anillo fibroso, ¿vale? Cuando esto se sostiene en el tiempo o si es una carga muy elevada y que el disco pues, no está preparado para soportarla, empieza a fisurar los anillos fibrosos, empieza a romperlos y poco a poco va empezando su proceso de prolapso, de extrusión, y es lo que puede provocar el pinzamiento de un nervio cuando se genera una protusión o una hernia, ¿vale? Entonces, como veis, aquí en estas imágenes, la presión puede ser posterior lateral, a izquierda, a derecha, o también puede ser anterior, ¿vale? Hacia adelante, y lo mismo, hacia los lados. Puede ser también central, que sería la más peligrosa, que es cuando es posterior central, porque aquí está el saco dural, que es lo que encierra la médula espinal, y el último tramo sería la cola de caballo o la cauda equina, ¿vale? El síndrome es cuando se pinza o se presiona esta terminación de la médula espinal y esto puede traer problemas bastante graves, ¿vale? Este sería el escenario más peligroso y, bueno, como veis, dentro del perímetro del disco esto se puede deformar o se puede crear la ruptura en cualquier lado del perímetro, ¿vale? Entonces, para entender bien el concepto, tenemos que imaginar lo siguiente, ¿vale? Si esto es, aquí tenemos la vértebra superior, la vértebra inferior y aquí en medio tenemos el disco, ¿vale? Cuando la carga, como os iba diciendo, es homogénea y está dentro de la armonía vertebral, ¿vale? Aquí este disco está mucho más preparado para soportar este tipo de carga. Esto sería lo ideal, ¿vale? Entonces, la carga se reparte dentro del disco de forma homogénea en todo su perímetro, ¿vale? Absorbe mejor este tipo de carga. Además, algunas vértebras tienen cavidades y lo que no puede, lo que sobraría de núcleo cuando el disco se comprime y para que no reviente, pues esa parte de ese núcleo puede entrar dentro de la cavidad de la vértebra y luego en el proceso de cuando dormimos o cuando incluso nos estiramos, cuando viene ese proceso de rehidratación o de reabsorción, entonces es cuando el disco de nuevo vuelve a su tamaño, vuelve a rehidratarse y vuelve a su estado original, ¿vale? Entonces, cuando se rompe esa armonía vertebral, es cuando, por las causas de la postura, que puede ser por algo ergonómico, por algo postural o por algo estructural, entonces estas cargas ya no son tan céntricas, sino que se pueden desviar, ¿vale? Se pueden desviar hacia este lado y pensar que esto no es así desde este plano, sino que es desde el plano, podríamos decir, esférico, óvalo, ¿vale? Entonces podría caer aquí en este lado, podría caer aquí en este lado, podría caer más en este lado de aquí, más lateral, más céntrico, ¿vale? Y entonces es lo que causa que ese núcleo se desplace hacia un lado, ¿vale? Esto es importante saberlo cuidar y saberlo gestionar, estar pendiente de esto porque, como veis, una vez empieza la fisura anular, poco a poco, con el tiempo, puede aparecer un pequeño síntoma de ciática o puede parecer incluso algún tipo de lumbago o, bueno, en definitiva, cualquier problema relacionado con lo que sería la columna y en la gran mayoría de los casos es ya el primer aviso, es un disco que ya ha sido fisurado levemente, todavía no se ha roto o la protusión no es grande y rápido se puede volver a reabsorber, puede volver a entrar o el líquido se puede volver a estabilizar,
Pero, bueno, esa persona pues ya ha tenido el primer episodio y quizá no ha sido nada grave, no se ha asustado y no ha sentido esa discapacidad, pero ese disco ya está dañado, ¿vale? Entonces es cuestión de tiempo y esto seguramente ahora mismo muchos de vosotros y muchas de vosotras podéis empezar a recordar alguna situación similar. Bueno, como solo duró unas semanas o unos días y a la que empezó a disminuir todo el malestar, todo el dolor, toda la discapacidad, pues pudimos volver de nuevo a las andadas y en algún momento en el futuro de pronto vuelve a manifestarse y volvemos a quedarnos pinzados, ¿vale? Pues que sepáis que esto es lo que se estaba gestando desde tiempo atrás debido a muchos factores, ¿vale? Pero bueno, uno de ellos es por lo general esa pérdida de armonía vertebral. También puede darse el caso de que ese disco en concreto, pues sea un disco que se haya vuelto más frágil o más débil, pues porque los depósitos de colágeno no son los adecuados, no hay una suficiente hidratación y todo pues puede venir a través de una mala alimentación y todos estos hábitos que ya hemos visto en los libros. Entonces, esto también serían condiciones que podrían influir, ¿vale? Son discos que están más frágiles, más débiles y es más fácil que los anillos fibrosos se vayan rompiendo y una vez se inicia hacia un lado, cada vez que se repite o se cumple esa condición de ruptura del eje de la armonía vertebral, siempre va a haber cada vez más empuje, más presión hacia ese mismo lado. Y corregir esto, bueno, una vez se empieza a fisurar, hay que mirar de evitar toda esa tensión o toda esa presión en esos discos para que, bueno, poco a poco el anillo fibroso pueda ir sellando nuevamente y, bueno, llegue a un equilibrio, ¿vale? No se regenera al 100%, por lo que yo tengo entendido, pero sí que puede llegar a un equilibrio y siempre y cuando mantengamos esa armonía vertebral, ese disco no va a seguir su evolución o su desarrollo de querer salir o de formar ese prolapso o esa extrusión hacia el lado en el que ya ha tenido problemas, ¿vale? Hacia el lado en el que ya ha tenido conflictos, ¿vale? Entonces es importante entender esto, es lo que forma parte como pieza central de todo el concepto de la armonía vertebral, ¿vale? Que la carga, según la posición que tenemos, según la carga que vayamos a ejecutar, que esto se puede extrapolar a muchas situaciones en el día, no solo cuando estamos haciendo ejercicio, sino también en la misma vivienda, en cualquier tipo de actividad a lo largo del día, lo que sea, mientras cocinas, mientras te duchas, cuando te sientas, cuando te levantas, cuando te tumbas, todo eso puede interrumpir la armonía de este eje vertebral y que alguno de los discos empiece a verse comprometido y si en algún punto ese disco ya se ha fisurado, aunque sea levemente, aunque no haya causado síntomas, ¿vale? No haya generado ese bulto, pero ya está esa fisura interior dentro de los primeros anillos o de los anillos fibrosos más internos, ¿vale? Ya que sepáis que por ese lado siempre será más frágil y por ese lado siempre tendrá más tendencia a querer salir, ¿vale? Entonces lo importante es que la carga en los discos, y ahora veremos unos ejemplos sobre todo cuando hacemos ejercicio anaeróbico, que es donde más me puedo encontrar esa pérdida de armonía vertebral que se sostiene en el tiempo y que además es con carga, ¿vale? Que es quizá lo más peligroso y lo que más puede acelerar todo esto, es lo que tenemos que cuidar, ¿vale? Es lo que tenemos que empezar a tener presente siempre, en todo momento. Como os iba diciendo, que lo pierda temporalmente, a lo mejor mientras estamos sentados, que pueda haber esa pérdida de armonía vertebral mientras estamos sentados. Si es temporal, si sabemos descansar, no tiene que haber problema porque el disco puede soportar cierta tolerancia, ¿vale? Pero no es algo que podamos estar sometiéndolo siempre a ese estrés. Tenemos que saber descansar de esa postura, de esa posición. Por eso también el vídeo que hay sobre la dosificación de las posiciones, en los libros también se comenta, es importante por este aspecto, ¿vale? Porque la carga debería de ser siempre lo más homogénea posible en todo el disco y para eso tiene que ser céntrico y que la presión
vaya siempre repartida en todo el perímetro del disco. Sé que esto puede ser difícil en muchas situaciones del día a día y que es necesario recurrir a esta ruptura de la armonía vertebral, pero bueno, ahora cuando veamos los ejercicios veréis que en muchas ocasiones entramos o rompemos esa armonía vertebral de forma innecesaria y nos estamos exponiendo de forma bastante riesgosa a que, bueno, nuestros discos terminen colapsando, ¿vale? Entonces, para entenderlo un poquito mejor, aquí en esta otra diapositiva, como veis, aquí se ve claramente, cuando hagamos ejercicio, sobre todo si sostenemos carga, la columna nunca se tiene que doblar, ¿vale? La espalda siempre tiene que quedar recta, incluso en algunos estiramientos también, la espalda debería de quedar recta, ¿vale? Yo evito constantemente doblar la espalda cuando hago ejercicio o cuando hago algunos estiramientos. En mi día a día, si estoy sentado, si cuando me ducho, cuando hago algunas tareas, lo puedo hacer temporal y como no hay carga añadida, supuestamente no es algo peligroso y no es algo que exponga tanto a nuestros discos. Pero cuando hacemos algunas otras tareas donde está el añadido de la carga, ahí es donde, bueno, es donde se puede incrementar el riesgo y puede ser un poco peligroso, ¿vale? Entonces, durante las flexiones vertebrales el disco se pinza hacia adelante y se separa por detrás. El líquido del núcleo pulposo migra hacia atrás y puede llegar a comprimir los elementos nerviosos, ¿vale? Y es cuando aparece el lumbago o la ciática. Y como os iba comentando, bueno, a esto a todos nos suena, yo me incluyo, donde hemos podido tener algún episodio, algún año, algún mes de que aparece el lumbago, aparece la ciática, pues bueno, que sepáis que el disco ya ha empezado, alguno de los discos ya ha empezado ese proceso de querer salir hacia un lado, se están rompiendo los anillos internos hacia un lado y bueno, puede haber generado un bultito muy pequeño y te aparece un pequeño lumbago, te aparece una pequeña ciática y en cuestión de tiempo, si haces reposo, te portas bien, haces un cambio de hábitos, esto puede volver a estabilizarse, el anillo interno puede volver a sellar y de pronto se recupera de nuevo la armonía vertebral y la carga nuevamente vuelve a repartirse de forma homogénea en todo el disco, ¿vale? Pero claro, es un disco que ya internamente hay alguna fisura que está sellada, pero sigue estando fisurado y siempre será más proclive a que quiera salir por ese lado. Y a la mínima que retomemos algunas cosas, de nuevo volveremos a tener los problemas, se volverá a manifestar o el lumbago o la ciática. Y estos son los avisos principales, el lenguaje del cuerpo, la información sabia, la más sabia que tiene el cuerpo de hacernos saber que algo no va bien, que algo está pasando y que tenemos que empezar a tomar mucha atención, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver estos ejercicios que aquí lo podréis entender mucho mejor, me podréis ver, ¿vale? En YouTube y en algunos canales veo muchos atletas y deportistas que hacen ejercicios y los hacen de una forma sobre exagerada. Y lo que yo creo que no saben, o igual sí lo saben, pero bueno, no sé si quizá pues para hacer el ejercicio más bonito, que se vea más espectacular, no sé bien los motivos, pero bueno, el tema es que lo hacen igual de forma inconsciente y no saben que se están exponiendo a dañar los discos. Y lo que hacen es hacer esos ejercicios de una forma sobre exagerada. Y cuando rompes esa armonía vertebral, como acabamos de ver, lo que estás haciendo es comprometer tus discos, ¿vale? De una forma innecesaria y que en algún momento esto podría traerte consecuencias devastadoras, ¿vale? Entonces, como veis aquí, por ejemplo, las sentadillas y los pesos muertos, suelen ser los ejercicios que más riesgo tienen a esto que os estoy comentando, ¿vale? Los pesos muertos es quizá el que más riesgo tiene porque sí o sí hay esa inclinación del torso y hay esa curvatura, pronuncia más todavía esa pérdida de armonía vertebral y sobre todo las personas que dicen lo de la técnica es evitar romper la armonía vertebral, es decir, que mantengas la espalda completamente recta, ¿vale? Y que la fuerza la haga la musculatura y no la haga la articulación de la espalda, que no vaya a los discos, ¿vale? Pero como veis aquí en las sentadillas esta armonía
vertebral se puede respetar mucho mejor. Y aquí tenemos los dos ejemplos, ¿vale? En máquina guiada con multipower, que es una máquina que te condiciona mucho más la postura, y aquí en sentadilla libre, que como veis sí que estoy un poquito más inclinado, ¿vale? Aquí estoy un poquito más inclinado, ¿vale? Entonces, bueno, de entre estos dos ejercicios no es ni mejor ni peor ni uno ni otro, ¿vale? Pero sí que hay que estar pendiente de ese eje, ¿vale? De que la presión en el disco sea homogénea, que sea céntrico, ¿vale? En toda la columna, que no se desplace, que no haya ningún tipo de desviación, que eso es lo que puede ocurrir cuando hay esa flexión, cuando se dobla las vértebras, cuando se dobla la articulación de las vértebras o de la espalda hacia cualquiera de las direcciones y se sale del eje de armonía, ¿vale? Se sale del eje de armonía y es cuando ponemos en riesgo los discos porque además hay una carga añadida, ¿vale? Y se sostiene en el tiempo, ¿vale? Como ya sabéis, si hay condiciones además de que los discos están más frágiles porque hay una mala alimentación, hay una mala hidratación o incluso el estrés sostenido en el tiempo, pues por supuesto ese disco siempre será más frágil y a la mínima tendrá más tendencia a querer seguir rompiendo hacia un lado, ¿vale? Entonces, para ver algunos casos, es importante mantener la espalda recta y sí que os puedo decir que, por ejemplo, el que haya una máquina a veces no tiene por qué ser mejor porque resulta que la máquina te condiciona bastante la postura. Y si a lo mejor para que tu cuerpo mantenga una armonía vertebral necesita inclinarse un poquito más en lo que sea el desarrollo del ejercicio, cuando subes, cuando bajas, ¿vale? La máquina guiada te condiciona siempre la misma postura, ¿vale? Entonces, cuando subes o cuando bajas, por lo general siempre vas a estar vas a estar enclaustrado dentro del mismo eje, ¿vale? Y a lo mejor, mientras bajas, te iría mejor a tu columna, le iría mejor inclinarse un poquito más para no romper ese equilibrio o esa armonía vertebral y que la carga en el disco siempre sea lo más homogénea posible y en consecuencia pues cause una desviación y en algún punto el disco pues sufra más presión en cualquiera de la dirección del perímetro, ¿vale? Sin embargo, cuando lo hacemos libre, ese enclaustramiento queda más libre y tenemos más flexibilidad a que cuando bajamos nos podemos inclinar un poquito y cuando subimos nos podemos poner un poquito más erguidos, ¿vale? Pero bueno, son sensaciones distintas. Lo único es que siempre, en todo momento, hay que mirar de mantener esa armonía vertebral y lo que ayuda mucho siempre es a través de las sensaciones, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en este ejercicio, que es un jalón, ¿vale? Tras nuca. Muchas personas me preguntan, oye, ¿por qué te pones sentado del revés? ¿Por qué no te pones con las piernas aquí hacia adentro, que es como supuestamente está pensada la máquina, ¿vale? Y la respuesta es porque, como veis, aquí mi espalda, ¿vale? El eje de armonía está en esta dirección, ¿vale? La polea cae de aquí arriba. Entonces, como os podéis imaginar, ¿vale? Aquí todo el ejercicio mi espalda está cumpliendo está cumpliendo y está respetando el eje de armonía vertebral, ¿vale? Está todo en equilibrio, ¿vale? Yo tiro de esto hacia abajo y mi espalda se estira. Al fin y al cabo, se puede imaginar cómo se puede estirar para arriba y está dentro del eje de armonía. Pero cuando nos ponemos del revés, ¿vale? Que haremos esto de aquí, veremos es girarlo horizontalmente, ¿vale? Recortaremos por aquí. Imaginaos que yo ahora lo que hago es colocar las piernas, ¿vale? Por dentro de la máquina, ¿vale? Y lo que hago es el ejercicio, ¿vale? Si yo estoy en esta postura y la polea cae de aquí arriba, ¿vale? Entonces el ejercicio, ya para empezar, la postura la tengo que cambiar, me condiciona la postura, ¿vale? Y al condicionarme la postura, yo lo que haré es, por un lado, imaginaos, ¿vale? Aquí tenemos la polea, ¿vale? Que caería de este lado, ¿vale? Y mi postura,
¿vale? No podría estar así hacia atrás, sino que yo tendría que mirar de entrar hacia adentro, ¿vale? Y mirar de equilibrarme con la tensión del cable, ¿vale? Entonces, aquí a veces no se puede conseguir enteramente y lo que tendría que hacer es mirar de mover el tronco o tirar más hacia adelante, ¿vale? O incluso tirarme más hacia atrás. Dependiendo del jalón, de cómo lo hagas, si lo haces por detrás de la nuca o lo haces por delante del pecho, ¿vale? Si lo haces por delante del pecho, definitivamente es el peor, porque al menos a lo que es contemplando el eje de armonía vertebral, ¿vale? No hablo de los beneficios del ejercicio, hablo del eje de armonía vertebral, ¿vale? El cable viene de aquí arriba, ¿vale? Tienes que tirar del cable hacia abajo en el pecho y por lo general tu torso está inclinado hacia atrás. Entonces, como veis aquí, las fuerzas interactúan de una forma muy diferente. Por un lado tienes una fuerza que interactúa así, por otro lado tu columna, que está en un eje que por lo general va a estar desplazado, ¿vale? Y tú tienes que tirarte hacia atrás. ¿Y eso qué va a ocasionar? Pues que en algún disco que puede ser quizá a nivel dorsal, en alguno de estos de aquí, o incluso a nivel lumbar, los discos ya la carga ya no se va a repartir de forma homogénea, ya no va a estar tan homogénea, sino que se va a desplazar, ¿vale? Y como hemos visto, pues esto va a hacer que haya un desequilibrio en lo que es la armonía dentro de la homogeneidad, de la presión dentro del disco. Y por este motivo, lo que hago es colocarme en esta postura para mirar de mantener o podríamos decir igualar mi eje con el eje con el que estoy trabajando, ¿vale? Para que mi espalda no rompa esa armonía vertebral, ¿vale? No sé si me estaréis entendiendo, espero que sí, creo que sí, que lo estoy explicando de la forma más sencilla posible, ¿vale? Entonces, para que veáis, ¿vale? Esta es una de las explicaciones del por qué algunos ejercicios, como veréis aquí también cuando trabajo los hombros, ¿vale? Los hago a mi manera. Aquí podéis pensar, oye, ¿por qué te sientas del revés en el banco? Y la gente, por lo general la gente se sienta en el banco por delante. Pues cuando trabajas el press de hombros con la barra por delante, ¿vale? Pasa lo mismo de lo que acabo de explicar. El eje de armonía vertebral en algún punto se rompe, ¿vale? Y esa presión ya no es homogénea. Ya no es homogénea, sino que empieza a desplazarse, ¿vale? Y esto pues puede traer problemas en el disco. Y lo mismo el sillín. El sillín hay muchas personas que se lo ponen completamente recto, ¿vale? Y si os fijáis, yo lo tengo un poquito más elevado, ¿vale? Lo mismo para el tema de la armonía vertebral, porque de esta forma se puede encajar mejor lo que es la lumbar y evitas que haya esa ruptura de armonía en el disco, esa presión que venga hacia este punto de aquí del disco y hacia este punto de aquí del disco. Y entonces este disco pues esté sufriendo, sino que se reparte de una forma homogénea y esos discos van a quedar siempre mucho más estables, ¿vale? Dentro de una armonía. Otras situaciones, por ejemplo, que se ve claramente esa ruptura, como veis aquí, el chico está haciendo las sentadillas prácticamente con la espalda. Las piernas casi que no las está utilizando, está evitando llevar el esfuerzo y la carga a las piernas y en consecuencia pues se la transmite a la espalda, ¿vale? Como veis aquí, está fuera del eje, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, que es también otra situación que se ve muy clara, este otro chico de aquí que está trabajando hombros, ¿vale? Aquí también se ve claramente cómo se sale del eje de armonía, ¿vale? Y la presión no es homogénea en los discos, sino que en algún punto se está distorsionando, se está saliendo de la homogeneidad, ¿vale? Y esto, pues, por supuesto, tendrá consecuencias, en algún momento de su vida habrán consecuencias a nivel dorsales, si sigue haciendo este tipo de cosas, ¿vale? Y aquí lo mismo, habrá consecuencias a nivel dorso lumbar, ¿vale?
Entonces, para terminar, aquí, como ya visteis en la última publicación, lo estoy relacionando con el ejercicio, pero esto se puede extrapolar a muchas situaciones del día a día, ¿vale? Mientras cocinamos, mientras nos duchamos, cualquier cosa que hagamos, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, como veis, es una postura, esta chica de aquí, es una postura que se podría considerar correcta, ¿vale? Pero bueno, dentro de eso, se ve que aquí en la zona dorsal es donde se concentraría ese punto, esa zona de conflicto es donde se rompería esa armonía vertebral, ¿vale? Aquí está completamente rota y aquí es sobreexagerado, es peor también. Sería, aquí se desplazaría de forma anterior, ¿vale? En este caso de aquí, en los discos, ¿vale? Se desplazaría de forma anterior. No es una carga homogénea, sino que en lugar de estar homogénea en toda la espalda ya vemos que hay este desplazamiento, ¿vale? Y aquí es donde esos discos van a sufrir, ¿vale? Y aquí definitivamente terrible, ¿vale? Esto ya sí que sería lumbar, como veis, se pierde esa curvatura, que la curvatura, como veis, es hacia los dos lados, ¿eh? O sea, no solo es la curvatura cuando se hace en retroversión pélvica o en anteversión pélvica, sino que hacia atrás o hacia adelante también. Es recordar que también es lo que sería la hiperlordosis, ¿vale? En este lado también. Y aquí es al contrario, ¿vale? La está sobreexagerando hacia afuera, entonces como podemos imaginar es esta misma situación de aquí, los discos lumbares con esa carga van a sufrir, van a querer salir, va a fisurarse, ¿vale? Ese disco en algún momento puede colapsar o puede manifestarse o el lumbago o la ciática, ¿vale? Y como vemos aquí, en esta última imagen, es donde la chica es la más correcta. Aquí hay un poco de inclinación, pero bueno, al fin y al cabo es difícil evitarla porque tener la barra tras nuca y bloqueando aquí las escápulas te obliga a tener cierta curvatura, pero bueno, fijaos que incluso tiene la vista al frente, casi como mirando arriba, ¿vale? Por eso, es para no romper la armonía vertebral. Todos los discos quedan en equilibrio. Es una espalda neutra, son unos discos neutros. La carga la están soportando como la pueden soportar realmente sin que se expongan a lesionarse, ¿vale? Y aquí tenemos las diferentes posiciones de erguida, se va agachando, a agachada. Y de aquí subiríamos para arriba, ¿vale? Y la carga no viene a la espalda, la carga viene a las piernas. En el momento que trasladamos la carga para subir a la espalda, aquí es cuando en algún punto ese disco, si se ha roto esa armonía vertebral en su ejecución, pasará esto. La compresión no es céntrica, ya no es céntrica, sino que se desvía. Y al desviarse, ¿qué es lo que provoca? Pues que el disco quiera salir hacia algún lado del perímetro. Y eso es lo que provoca los primeros episodios, las primeras fisuras y que en el futuro ese disco pueda dar problemas. ¿De acuerdo? Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad.